Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan hoy en Diálogos porque tenemos un tema que llega a tintes escalofriantes, de veras. Es la odisea, este viacrucis que pasan los hermanos migrantes que vienen de Centro y Sudamérica, pues para llegar a lo que se considera el sueño americano. Quién sabe si ahorita ya es pesadilla americana, ¿verdad? Pero lo que viven aquí en nuestro país es tan peligroso que les puede llegar a ocasionar la muerte. Así se los digo. Hoy vamos a tener el testimonio de todos ellos. Recuerden que tenemos ya público en nuestra transmisión, cosa que nos llena de gusto para poder escuchar la voz de todos ustedes, la voz de nuestros hermanos migrantes, todos los que se han reunido hoy. Y pues también queremos escuchar la de ustedes, la propia. ¿Por qué no van entrando a nuestras redes sociales? Nos van llamando también a nuestra línea telefónica, nos van dejando saber su opinión, su experiencia en este asunto. Y vamos a ver este reportaje interesantísimo que les tenemos preparado para el día de hoy. Mi meta mía es de que yo lucho por mis 5 hijos y darles estudio, porque allá en Guatemala está muy difícil la situación. Uno no puede ir a la capital a trabajar porque ahí está la delincuencia, uno no puede salir, le asaltan o si uno no deja lo que tiene, le dejan muerto a uno. Cada día, cientos de migrantes centro- y sudamericanos procedentes principalmente de países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala comienzan un largo camino para alcanzar el sueño americano. Ya llevamos 10 días de estar caminando, pero durante los 10 días de que nosotros hemos aguantado hambre, frío, sed, porque toda la frontera de Guatemala a México cruzamos así caminando. Salimos como a las 6:30 de Arriaga y llegamos como a las 7 de la noche aquí en el puro pleno sol. Sí, así es, aguantamos hambre todo el día. El tren es la única opción para muchos de ellos, y así recorren miles de kilómetros de suelo mexicano, enfrentándose no solo a los peligros de subir a un tren en marcha, sino a permanecer ahí expuestos al frío, la lluvia, el sol, el hambre y la sed, además de viajar con la angustia de que en cualquier momento pueden ser asaltados, secuestrados, violados e incluso asesinados. Nos ha agarrado mucho nervio, miedo, porque es muy duro, es muy costoso el camino. A veces le asaltan a uno sobre los trenes o la violan, cualquier cosa le pase, pero de veras nosotros hemos confiado en Dios que no nos pase nada, porque el único nosotros confiamos es a Él. A lo largo de este recorrido, los migrantes se encuentran con albergues y gente que les brinda comida y un lugar donde dormir o descansar un poco, asearse, cambiarse de ropa e incluso un teléfono para comunicarse con sus familiares. Pero, ¿por qué el atravesar nuestro país tiene que ser una pesadilla para los migrantes centro- y sudamericanos? ¿Cuántos de ellos logran su sueño? ¿Cómo va cambiando su panorama conforme avanzan en su camino por México? Es una experiencia muy fuerte, muy triste, que además se convierta nuestro país en una trampa y en una emboscada para todos ellos. Eso es hasta vergonzoso. Platicamos con el sacerdote Hugo Raudel Montoya, coordinador de la Casa del Migrante San Juan Diego en Lechería. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Oiga, platíquenos ya en qué estado llegan, sobre todo emocional, si por no decir el físico, los migrantes que pues ya lograron acercarse a Lechería, que apenas es la mitad del camino. Sí, vamos a recordar que Lechería es considerada la casa centro de toda la República. Es el enlace entre las casas del sur, entre las casas del norte. Es el nudo migratorio, donde todos los migrantes que suben, es allí donde nosotros les permitimos la estancia. Los que bajan también son acogidos allí. Se les reciben de 24 a 72 horas, donde les damos el alimento, la llamada, el descanso, la higiene, atención médica, psicológica y espiritual, de modo que es este momento en el cual ellos pueden recibir esa atención y esas garantías, primero, de un descanso moral. Vienen ya atormentados, afligidos por todo cuanto ellos van viviendo a lo largo, primero, de su salida del país de origen
y luego para poder llegar al territorio nacional. Todo ese trance es lo que ellos ya pueden compartir con ustedes, sus propias experiencias. Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora y bueno, y autora de este libro, Los superhéroes no existen, los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior, un libro súper interesante. Oye, Leti, qué fuerte, ¿no? Toda esta experiencia, uno lo ve y no lo cree, se pregunta, ¿sería yo capaz? ¿Tendría esa resistencia física? Y simplemente no. No, es realmente estamos ante una situación de una emergencia increíble. Y lo más fuerte es que la sociedad mexicana, cada vez oímos más del tema, cada vez se conoce porque hay películas, porque hay programas afortunadamente sobre el tema, pero lo que no ha ocurrido y que tiene que ocurrir en nuestro país es que realmente seamos sensibles y entendamos la tragedia humana que está constituyendo esta transmigración que cruza por nuestro país, que no recibe el auxilio de las autoridades. Muchas veces incluso, es la propia autoridad la que puede estar coludida. Exacto. El problema de las mafias que ahora han sido lo que ha, vuelto mucho más vulnerables a estos grupos, pero también los propios peligros y el no reconocimiento, la actitud hospitalaria, amorosa, de la gente que entienda algo que es sustancial. Fíjate, México es uno de los países de mayor emigración del planeta. Es de los países que tiene más ciudadanos de su propio país viviendo en el exterior. Y eso no nos ha hecho sensibles ante los otros que cruzan por nuestro país en la misma circunstancia. Casi cualquier mexicano, ya a estas alturas, tiene un familiar o un amigo, un conocido en Estados Unidos. Y eso no hace, es lo que me parece muy trágico, que podamos entender que esta gente podría ser nuestro hermano, nuestro primo, nuestro futuro esposo. O sea, esta es una situación que nos tiene que tocar en el corazón porque también tiene una dimensión mucho más cruel por lo invisible que ha permanecido. Entonces me parece que realmente la tragedia de lo que cada uno de estos testimonios muestran tendría que abrir la sensibilidad y claro, en algunos documentos de los que vamos a hablar más al rato ya hay elementos que vamos a poder rescatar para trabajar con estos asuntos. Clodomiro Siller, antropólogo social. Clodomiro, ¿desde qué época se volvió esto ya una verdadera tragedia? Porque como dice Leti, antes había una serie de peligros, pero ahora agrégale mafia, crimen organizado y entonces sí se vuelve esto una trampa. Mira, esto se volvió una tragedia sobre todo desde que se propone la globalización como una respuesta a la situación de nuestra civilización. Antes había otras cosas, que es el capitalismo, que es el comunismo, había muchas propuestas. En un momento, viniendo desde Inglaterra y lo ha apoyado mucho por Estados Unidos, eso tiene unos 20 años más, la globalización. Pero la globalización que se pensaba desde el punto de vista de los negocios y toda una respuesta, fue un drama tremendo para todos los demás países, porque entonces se vino la pobreza, se vino la marginación, se vino el desempleo, se vino los salarios, no tenemos servicios. Entonces, ¿qué cosa hay allí? La respuesta es la migración. Las personas que migran, humanamente consideradas, son la humanidad más fuerte. Nosotros estamos hechos para migrar, nuestro cuerpo está hecho para migrar. Tú cuando caminas no cargas todo tu peso. Es como si llevaras 12, 13 kilos nada más, porque tenemos una serie de constitución física en la columna, en las piernas, etcétera, en el coxis, que nosotros estamos hechos para migrar. Pero lo más interesante es que cada vez que se ha colapsado una civilización, la egipcia, la siria, la maya. Pero la maya no se colapsó por la civilización, se colapsó porque les cayó encima otra cosa que se llamó la venida de los europeos en el siglo XVI. No, pero nosotros aquí nos hicimos por la migración. Vinimos de Java, vinimos del norte de Asia, vinimos del Mediterráneo, y entonces, pero son los migrantes lo que siempre. Las grandes civilizaciones solamente fueron hechas por migrantes. ¿Ve cuando se colapsa Roma y Grecia? ¿De dónde surgió Europa? Surgió de los migrantes que habían venido al Imperio Romano. Y ahora que se está colapsando nuestra civilización, se va a construir precisamente por los migrantes. Porque hay una respuesta, porque hay una esperanza, porque hay un trabajo, porque hay una fuerza que no nos podemos imaginar. Oye, pero parecería que no solo en México se está viendo esta pesadilla. Pues ya ves Sarkozy queriendo, ¿no?, erradicar a los gitanos y... sí, en todos lados se cuecen habas. Vamos a platicar con nuestro público y aquí tenemos precisamente a muchos hermanos que vienen de Centro y Sudamérica. Adaluz, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Antes que todo, un saludo para los de la Casa de Inmigrantes en general, ¿verdad? Porque he pasado por varias casas, especial ahorita que estoy en lechería.
Saludos para ellos. ¿Cuántas veces has hecho el viaje a Daluz? Primera vez. Es la primera vez. Y a ver, cuéntanos qué te ha parecido, porque los que ya llevan 2, 3 vueltas, ya saben que está bastante difícil, pero a ti qué te ha parecido. Yo te lo detengo si gustas, para que estés más tranquila. Mi caso es que allí en El Salvador mucha pandilla. Tengo 2 varones y una hembra de 19, 22 años. Amenazados por las pandillas porque no puede uno trabajar si no le van pidiendo a uno renta o algo así, o coras o lo que sea, porque en El Salvador es de dólar. Entonces no podía uno trabajar ahí ni vivir en cualquier parte porque ya llegan los mareros a pedirle a uno, no sé cómo está aquí en México, pero ahí... También acá hay derecho de piso. Así le llaman acá, el derecho de piso. Sí. Pasamos bastantes años después de la guerra, que según yo ya había tranquilidad y paz, ¿verdad? Pero en realidad se desató la delincuencia. Me dio ganas de venirme para otro país, nunca he viajado. Y cuéntame, ¿cómo has visto, cómo ha sido físicamente el esfuerzo, emocionalmente? ¿Te ha tratado bien la gente o has tenido problemas delicados? Mi problema de salud viene de El Salvador. Nunca pensé que iba a viajar en tren, traía dinero. El coyote, que se le llama coyote pollero, $2,500 me cobraba y de hecho los cobró, ¿verdad? Y me dejó en Guatemala. ¿Cómo crees? Y te había prometido otro transporte. Hasta Houston. En avión. En carro. En carro. Y te subió a un tren. Ahí el primer engaño. No me subió ni el tren, me dejó aventada en Guatemala. Híjole, bueno, ¿y ahí se puso más fácil la cosa o fue empeorando? Me dijo que le esperara una semana en la casa de un amigo que de hecho era, gracias a Dios, era familia, ¿verdad? Grandes, hijos, esposa, entonces me dio seguridad para esperarme una semana, pero cuando no llegaba, agarré el maletín y agarré viaje por Suchiate, me pasé sola el río. Solita he viajado. Oigan, ahorita nos cuentas que sigue del Suchiate, ¿sí? Sí, no, para que le vayan ustedes nada más calculando. Ahorita regresamos. Estamos en Diálogos, una mirada al migrante. ¿Ustedes qué opinan? Llámenos a todas las redes sociales de Diálogos, también ya las mías ya están funcionando, @Tapia Fernanda, /Fernanda Tapia original, o @Diálogos o /Diálogos y la línea telefónica de toda la vida para que hagan uso de ella. Los espero. Yo así en este momento, así como me encuentro, tengo 2 enemigos que tal vez me pueden andar buscando, los que me hicieron esto, tal vez me andarán buscando porque pues el propósito de ellos, según el comentario que hicieron ellos, de que a una persona nunca hay que empezarla, sino hay que terminarla, y pues ya eso es como una amenaza para mí. Y que secuestran a Suala Allende. Acabandito. Bueno, y regresamos, estamos platicando Odaluz, ¿verdad? Adaluz, que es su primer viaje. Bueno, ya te aventaron en Guatemala, te cruzaste tú el Suchiate. ¿Hay que nadar o se cruza a pie, pero te prestan unas como llantas para cruzar el equipaje o algo así, ¿no? Sí, unas llantas grandes, no sé, balsas. Y bueno, algunos le llaman zodiacs a estas balsas, pero bueno, llegas del otro lado y ahí ¿qué pasa? Empieza lo bueno, porque uno no sabe manejar los pesos mexicanos. Me dicen ahí al subir a un triciclo, no sé cómo le llaman ahí. Sí, un bicitaxi, ¿no? Bicitaxi, le digo yo, lléveme a la terminal para agarrar una combi de las peceras, creo, no recuerdo bien. ¿Cuánto le debo? 50 pesos. Y yo no tengo más que solo con 100 quetzales salí. Que convertidos en pesos creo que son 140 pesos, ¿verdad? O sea, ¿hasta era más? Era más, pero yo le dije 50 pesos, creo que muy demasiado. Muchísimo, les voy a decir porque ese bicitaxi, según nos narran los que han hecho el viaje varias veces, lo que hace nada más es, para que no los vean ahí los de la migra, le dan una vuelta así como a una cuadra y los avientan en la terminal, que sería un viaje que aquí, bueno, si te cobran 10 pesos, les dices hasta la despedida. Bueno, hay otros compañeros que les han cobrado hasta 150 pesos, 200, pues digo, porque así ven el sapo, la pedrada y te cobran. Bueno, llegaste a la terminal y luego, ¿te subiste al camión? Ya iba bien, como se dice, bien, unas indicaciones que me habían dado, que me fuera vestida como obrera, o sea, yo traía mi traje también porque he viajado en bus.
y que para que no lo vean a uno y que uno es inmigrante, entonces me cambiaba de ropa en los buses y en las combi me ponía así toda. De hecho, esta ropa no es mía, aquí me la han dado, que también me la robaron en el camino, la ropa. Me bajé, pero no recuerdo los nombres de las combis, de los pueblos, no los recuerdo. ¿Y cuánto tienes que subirte al tren? Cuando llegué a Arriaga. Arriaga. Ese es un punto clave, porque además Arriaga llega hacia Ixtepec y cruzan la Ventosa. Con decirles que el aire voltea los trailers, con eso les digo todo, a cada rato hay accidentes. Y hace más, digo, es un trayecto, ¿de cuánto será en carro o en autobús? Pues como de, ¿qué? Media hora, una hora, ¿no? Y ustedes hacen 10, 12 horas, ¿no? Sí. En llegar de Arriaga hasta Ixtepec. Y además el calor a plomo hacia el sol y en la noche el frío que corta la piel. Vamos a ver esto que preparamos de Ixtepec, ¿te parece bien? Sí. Y ahorita regresamos a hablar, a dar luz. Los invito a que veamos esta plática que tuvimos con el padre Solalinde, poquito antes de que lo secuestraran, porque lo secuestraron luego y lo soltaron y demás. Allá anduvimos en Ixtepec, era de noche. Ustedes sabrán que la iluminación que podíamos llevar era precaria y estábamos ahí brincando entre las piedras y demás para recibir precisamente a los migrantes que venían en el tren desde Arriaga. Vamos a ver esto. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas noches. Y por ser nuestra guía de la estrategia que se tiene que utilizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿El tren que se acercará? Desde, viene, ¿de dónde viene? De Arriaga. De Arriaga. Chiapas. Para acá, o sea, 2 horas y cacho, pero que se las echa en 12. Son 12 horas, exactamente. Para ellos son 12 horas o a veces más según el tiempo. Me dice que antes los trenes tenían el techo plano y llevaban unas parrillas como de escaleras, sí, ¿no? Que era para hacer los recorridos y demás normales. Claro. Pero que para, pues, ayudar a los de migración. Operativos de migración, los operativos ya, ahora se usa a 2 aguas el techo y con la escalera nada más a la mitad. La mayoría sí, son de 2 aguas, con escalera hasta la mitad, ya es más difícil. Por si hay operativos ellos ya no pueden bajar tan fácilmente, pero causa más accidentes también. ¿Hay quienes se tiran? Ah, claro, la mayoría se tira, sobre todo los que vienen de nuevos, no saben, se tiran desde allá, caen en arbustos con espinas, pero a veces caen en piedras, a veces caen en otros lados, se han fracturado, como no, sí. Y me decían que también hay mujeres que vienen con niños desde allá. Pues usted podrá verlos en el albergue, hay mujeres con niños ahí, y cada vez son más las mujeres que embarazadas también. ¡Lleguen al albergue, muchachos! ¡Hay comida en el albergue! ¿Vieron que hay unos niñitos ahí? Hijo, hay unos niñitos ya. ¿Se acuerda que usted comentó cuando se supo de los de San Fernando, estos cuerpos que se encontraron en lo que les llamaron las narcofosas? Pero bueno, nos dijo usted que había incluso muchos más cuerpos en Veracruz. Esto desató inquietud. Y hay un testigo que se dice, declaró, sí, por allá están los muertos y nadie le ha tomado la palabra para ir a buscarlos. O sea, alguien tendría que hacer algo, ¿no? Para ver estos cuerpos. Sí sabemos, tenemos noticias de dónde puedan estar esos cuerpos, pero no hay todavía la garantía de autoridades que vayan a actuar rectamente. Oiga, ¿y ya se tranquilizó esto aquí? Bueno, hasta ahorita de momento sí, pero no podemos esperar que por mucho tiempo. Recuerden que Ixtepec es el lugar deseado, es la plaza anhelada de los que quieren lucrar con los migrantes. Entonces ellos ya van a volver a pasar desde Ciudad Hidalgo, de la frontera con México, hasta acá. Y van a volver a ser otra vez clientes cautivos y anhelan esta plaza para hacer un gran negocio con ellos en volumen, de la forma que sea. ¿Cómo se han dado cuenta cuando, pues que se han perdido muchos de ellos? Ya ve los de San Fernando, el escándalo, claro, ¿no? ¿Cómo se han dado cuenta? ¿Porque vienen otros a buscarles o...? Yo le voy a decir una forma, mire, el 24 de junio, que fue el último secuestro, aunque el gobierno federal no lo quiera reconocer, nosotros dimos 129 personas que estaban con ficha, con fotografía, con sus datos personales. Pero, de los que iban en el tren, ¿levantada en dónde? En nosotros recogimos ese registro. De acuerdo. Y con los que habían sido secuestrados, se lo dimos al gobierno. Es la fecha en que hasta ahora todavía no pueden dar con el paradero de ellos, siquiera para contradecirnos a nosotros. Estamos aquí en Ixtepec, pues, ¿de qué sucede cada 2 días más o menos
con la llegada de los migrantes, siempre buscando una solución al hambre y a la violencia que viven en sus tierras. Exactamente. Buscando un lugar mejor que a veces, bueno, lo que se encuentran es el verdadero infierno. El aironazo y el sonido del tren no dejan que los migrantes escuchen, y entonces allá abajo éramos 5 gritando, vengan al albergue. Bueno, no nos oían, o sea, era una cosa desesperante. ¿Y saben qué era más impactante? Entre vagón y vagón, en algunos de estos como cabuces hay un pequeño piso. Ahí sientan a los niños. Había decenas de chiquitos en el friazo de la noche. Esto lo hicimos entre octubre y noviembre. Un frío terrible, ¿eh? Y sí, algunos llegaron a bajar, unos se fueron con el pollero y otros llegaron ahí al albergue. Pero fíjense, esto se hizo entre octubre y noviembre. De enero a la fecha van 51 muertos más encontrados en San Fernando, en esas narcofosas donde se encontraron solo migrantes. Y hay declaraciones de otros testigos, eso sí, ya protegidos y demás, que dicen que en esa área hay autobuses de pasajeros donde ni se detenían a ver quién era quién, los mataban a todos y el autobús, con todo y autobús, lo enterraban. Imagínense ustedes si seguimos escarbando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es algo escalofriante. Y se une a este panel Marta Sánchez Soler del Movimiento Migrante Mesoamericano. Marta, bienvenida. Muy buenos días. Oye, Marta, pero qué viacrucis. Antes entraban por autobús, pero se volvió muy peligroso, ¿no? Los retenes y todo parte de la criminalización de la migración. Cuando tú criminalizas y generas leyes que todo está orientado a la contención, no a la solución, no alternativa, sino a la contención, estás haciendo exactamente el trabajo de entregar a los migrantes al crimen organizado y a la corrupción, porque no hay otra alternativa. Ejemplo, el pollero. El pollero hace 15 años era un agente del pueblo que había cruzado varias veces. Ya que se la sabía. Y que se la sabía y que se llevaba a sus compañeros, a sus vecinos, que a veces le daban propina o a veces no. Ese era el pollero. El pollero ahora, después de que cierran todas las rutas... Oye, pues ya se profesionalizó, ¿verdad? Claro. Ese pollero del pueblo o se unió al crimen organizado o dejó ese trabajo. Porque ahora, si no estás dentro del crimen organizado y no pagas derecho de piso, obviamente ya no puedes hacer el trabajo. Entonces, todas las leyes y toda la política migratoria basada en reprimirla, lo único que hace es aventar a los migrantes a la zona del crimen organizado. De hecho, ahí en Ixtepec, nos contaba el padre Solalinde, había una como toma de agua gigantesca y ahí se habían establecido varios maras un tiempo antes, que luego fueron cooptados por los zetas de la zona y ya los dejaron ahí trabajando para que les llevaran a los migrantes. Entonces, sí, se armó un escandalazo y bueno, pararon. El padre iba todas las noches a cenar con ellos a ver si los convencía, ¿no?, de que cejaran en esto. Y miren, en el Facebook, en el Twitter, y mucho comentario de amigos de Estados Unidos, por acá dice un chico, una chica, pero está difícil y triste esta situación, pero también ellos qué ganas de sufrir. Bueno, yo aquí les pregunto, ¿serán ganas de sufrir o por qué están haciendo esto? Ya nos lo decía Daluz, ¿no? En este caso. A ver si nos pueden allá decir. Pero mira, pasa una cosa, ningún migrante se va porque quiere sufrir. Los migrantes salen porque tienen una esperanza. En Estados Unidos a mí a cada rato nunca me hablan del sueño americano. Me dicen, esta es la tierra prometida y además esta es nuestra tierra. Y eso lo dice gente de Guatemala y lo dice gente de El Salvador, lo dice gente hasta de Chile y Argentina. Tienen otra visión de lo que es este continente, tienen otro sentimiento de esto, ¿no? Entonces es esperanza, es lucha, es cambio. Yo siempre pienso que los migrantes y lo que les pasa a los migrantes es el parto de una nueva civilización. Son dolores y son sufrimientos y son pasadas por unas situaciones tan tremendas de opresión, de represión, de muerte, de todo, pero estamos pariendo una nueva civilización. ¿Pero de dónde va a salir?
¿De dónde va a salir esa nueva civilización? ¿De los precios de las hipotecas, de los intereses bancarios? No, la esperanza de vida que tienen los migrantes es lo que a nosotros nos va a dar una nueva civilización. Y vas a ver, no sé cuánto tiempo se lleve esto, pero ciertamente cuando se colapsa nuestra civilización, el surgimiento vendrá precisamente de los migrantes. Entonces es esperanza. Nosotros lo que tenemos que descubrir en los migrantes es la dimensión de vida, la de muerte. ¿Cómo es posible que los que decimos que somos civilizados y las instituciones judiciales y todo, son los más violentos? Tragedia del campo, ¿no, Leticia? De que pues de veras la miseria alimentaria, no crean que es miseria de ahí no tengo para los tenis, no. Alimentaria es una realidad. No, y ¿sabes qué? Yo creo que hay que verlo en un contexto más amplio. Esto es producto de una guerra que hubo en Centroamérica. Digamos, hay que ponerlo también en un contexto donde hay responsables claros de este proceso, digamos, del momento que estamos viviendo, el proceso que estamos viviendo, una política migratoria en Estados Unidos que ha cerrado, una parte del gobierno mexicano que ha decidido entrar en esa misma lógica de ser la otra frontera de Estados Unidos, y la parte donde en Centroamérica y ahora en México la criminalidad está haciendo lo que nos contaba tu experiencia, Ada, que tiene que ver con no migrar, huir. Aquí estoy citando a Óscar Martínez de El Salvador, periodista magnífico que ha hecho un trabajo espléndido sobre este tema, y que realmente él dice, no podemos seguir creyendo que eso es migrar en un sentido, digamos, solamente como por buscar el futuro. Se trata de huir, se trata de escapar de condiciones realmente muy terribles, y frente al futuro posible, bueno, la gente toma un camino. Entonces yo creo que hay una parte muy injusta en ese comentario de Caperucita Yeye, le mando un saludo, no sé quién sea, pero porque... Es que hay mucha ignorancia de la realidad, ¿sabes qué? ¿no? Y no nos hace sensibles, y creo que eso es lo que no ayuda. Entender que la gente no hace cosas, como tú decías, voy a ir a sufrir, a ver qué tal sufro, ¿no? No, es obvio que busca. Vamos. Y ahorita tratamos de sensibilizar. Hay otros que sí hasta lo han vivido. Ahorita lo comentamos y seguimos platicando de esta mirada al migrante. Estamos en Diálogos, ahorita regresamos. Sí, ahí andan muchos con teléfono y todo eso, que dicen que lo llevan a uno, que por Laredo, o por Reynosa, algo así, que cobran 3.800 de aquí para allá, levantón, de aquí para allá. Está caro, ¿no? Fíjense, la parte del dinerito y demás, acá tenemos más opiniones de otras personas más sensibles. Dice, los mexicanos inmigrantes, dice Dulce María, que viven en Estados Unidos, siempre se quejan de que el trato que tienen de los americanos es malo, y cuando los inmigrantes centroamericanos caminan por México, los tratan peor, hasta los matan. Dicen que defienden su tierra, y entonces también los americanos, ¿qué? ¿Estarán defendiendo su tierra? A Marce Gamón, yo fui migrante en Estados Unidos, dice esta chica, y como dicen, es vivir un infierno. Hoy cerca de mi casa pasa el tren, cada día se ven más migrantes pidiendo dinero. Yo me pongo en su lugar y sufro al verlos, pero no sé qué hacer por ellos. Afortunadamente hay agrupaciones que sí saben qué hacer por ellos y que nosotros de una forma u otra podríamos apoyar. Le damos la palabra, Leti, aquí a Marta. Por favor, que ya no supe yo si le íbamos a seguir. Nada más. Pero hay focos rojos ahorita tremendo, ¿no? Zonas calientes que le llaman. Hay focos rojos muy importantes, y parece que cuando se empieza a controlar una zona, como el efecto cucaracha, se van a otra. Por ejemplo, 2008-2009, la zona más terrible era Chiapas y Oaxaca. La rosera, la famosa rosera de Chiapas, era impresionante, y la delincuencia estaba posicionada en esos dos estados. El 2010 fue el año de Tultitlán y Lechería. También. Tuvimos una situación tremenda de asesinatos y sobre todo de xenofobia de la sociedad en contra de los migrantes y de los albergues. Somos socios en la defensa. En una ocasión estuvimos haciendo valla para que no entraran al albergue a sacar a los migrantes.
ahorita vamos, ¿qué te parece después de esto que les voy a presentar, hablar de esta encuesta de la discriminación? Nomás para que nos demos cuenta de qué mal andamos como sociedad. Vamos a ver esta plática que tuvimos con algunos de los hermanos migrantes durante la cena allá en Ixtepec y lo que nos contaban. Adelante. Bueno, entonces ustedes vienen desde Nicaragua. ¿Cuántos días llevan de camino para poder? Para la gracia de Dios solo llevamos 7 días, salimos el lunes. 7 días. Oye, pero ¿qué? Este último tramito de que se hace en 2 horas normalmente se lo echaron en 12 horas. Es bastante pesado, ¿no? Y además les tocó época en que empieza a hacer mucho frío en este lugar. ¿Qué piensan hacer? ¿Van a llegar hasta Estados Unidos? Esa es la meta. Con ser la fe que salimos de nuestra casa de pasar al otro lado. ¿Y ya lo han intentado antes o es la primera vez? Nosotros no es primera vez. ¿Tu compañero? Yo he trabajado 5 años en Estados Unidos, viví 6 años, trabajé 5 años bien limpio de mi vida, ni un ticket, nunca pagué nada. No. Y por un error de la vida vino el policía y me puso lo que él quiso. Lo que él quiso. El policía me arrestó a mí, yo fui a preguntar por mi papá estaba detenido, yo le pregunté, mire, yo vengo a saber por mi papá, quiero saber, él está preso. Y dijo el policía, ¿tú eres el hijo? Sí, tú también vas preso. Es más, ya estás deportado. ¿Pero por qué? Le digo, si yo vengo a traer a pagar una deuda que mi papá debe, que le llaman allá como un bon, ¿me entiendes? Para que mi papá pudiera salir ese mismo día. Entonces le digo yo quiero venir a sacar a mi papá. Injustamente él se rió de mi cara. Y yo le cuento a mi hermano que me parecía un chavo. Yo miraba y decía, no puede ser, es una broma, es un sueño, me MPIK. Porque dije yo, van a ver mi récord está limpio. Tu récord no cuenta, por ser inmigrante no cuenta si eres buen ciudadano o no. ¿Han sufrido ahorita aquí que les pidan dinero en todos lados o los detienen la misma policía? Bueno, con la policía, gracias a Dios, no hemos chocado porque creo que no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí, pero sí con los conductores de las combi, los ayudantes te extorsionan. La gente que camina en triciclo también nos quitaron 200 pesos por dar una vuelta así, por rodear, como le llaman ellos. Sí, entonces uno gasta para venir aquí. Pero dentro de todo lo que pasa. Y uno tiene que hacer eso, porque para poder avanzar, porque si tú no haces eso, la policía te agarra y te regresa. O sea, tienen que ir dando dinero. Nosotros lo único que le decimos al pueblo mexicano, que entendemos, que habemos muchos hispanos, muchos inmigrantes que a veces no venimos a lo que venimos, pero que nosotros no venimos a quedarnos en México. Claro. Desgraciadamente tenemos que no pasar por aquí, invadir su país por la necesidad y porque es el único camino que hay para Estados Unidos. Yo les aseguro que si hubiese otro camino por Estados Unidos, tal vez invadiéramos eso y no molestaríamos al pueblo mexicano. Porque nosotros no venimos a molestar a nadie, nosotros tenemos solo una necesidad. Pues la mejor de las suertes, muchachos, de veras, y cuídense mucho, ¿no? Qué impacto, ¿eh? Y hacen unas ollas, unos cacharros gigantescos cada 2 días para poder brindarles, bueno, algo, arroz, ¿no? Lentejas, frijolito, a veces hay carne, y llegan verdaderamente, algunos hasta sin haber comido 2 días. Es de veras una situación muy fuerte. A ver, estoy aquí, Daniel de Amnistía Internacional. Oye, ¿cómo nos ve Amnistía Internacional con este problemón aquí encima? Para Amnistía Internacional, la situación de los migrantes en México es una de las grandes preocupaciones, de los focos rojos que tenemos en todo el continente americano. Es un problema. Bueno, en Europa no cantan mal las rancheras, porque allá la migración es de África pero aquí se ha vuelto algo terrible. Aquí se ha vuelto una situación terrible por cuanto se juntan diversos factores. No es ningún secreto, México tiene un problema muy grave de seguridad, de violencia dentro de México, pero los migrantes constituyen precisamente la población más vulnerable porque no tienen a dónde acudir, no saben en quién confiar y porque son atacados por grupos del crimen organizado, muchas veces actuando en connivencia o en colaboración con funcionarios públicos, y encima se encuentran muchas veces con la discriminación y la falta de comprensión por parte de la sociedad mexicana. Entendamos algo, si están fuera de la ley, o sea, entraron sin permiso a un país. Voy a hacerle de abogado del diablo.
Y entonces no pueden pedir ayuda a un policía ni a nadie porque inmediatamente saben que pues podrían ser aprehendidos por eso. De hecho, sí pueden. Sí se han producido reformas en México en los últimos años que van en una buena dirección. Antes, entrar a México sin los papeles suponía un delito. Ahora, antes también cualquier tipo de ayuda que se diese a un migrante podía suponer un delito de trata de personas. En 2008 la Suprema Corte de Justicia declaró que esto no era así. Te podían acusar. Mucha gente todavía piensa que esto es así y muchos y muchas defensoras de los derechos de los migrantes a lo largo del camino se encuentran con la incomprensión. Les tratan de coyotes o de polleros por dar alojamiento o por dar albergue a las personas migrantes. Pero a pesar de estos cambios, lo que vemos es que en la práctica siguen las mismas prácticas que producen marginación, que producen discriminación y que alimentan la violencia. ¿Qué hace Amnistía Internacional, por ejemplo? Nosotros desde hace años hemos estado documentando la situación, encontrando patrones claros de violencia a lo largo de toda la ruta migratoria y de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. ¿Cuáles ahorita son los puntos más peligrosos para los migrantes? Ya no los más fatigosos, no, los más peligrosos, donde hay muerte, donde hay violación, porque muchos dicen que ya no salen de Veracruz, por ejemplo. Es muy difícil señalar un punto en concreto, porque las autoridades que tienen que hacer ese trabajo, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, no informan, no recogen la información acerca de las violaciones que sufren los migrantes, no hacen bases de datos y no saben. Realmente, hoy en día es más fácil para saber lo que les pasa a los migrantes acudir a los albergues que acudir a las autoridades. Las autoridades son las que tendrían que dar esta información y no lo están haciendo. Por eso podemos señalar un punto u otro, pero realmente con certeza no lo sabemos porque quien tiene los medios y la obligación no está recogiendo esa información. Y bueno, acá tengo a Nancy de la organización Sin Fronteras. Sin Fronteras. Nancy, ¿ustedes tienen algún tipo de documentación? Ya que nuestras autoridades, por lo visto, están chiflando la loma y ahorita están más apurados en recaudar votos. ¿Ustedes qué han visto aquí? Pues bueno, tenemos ya 16 años de vida en la organización y efectivamente hemos documentado sobre todo lo que pasa al interior de las estaciones migratorias, haciendo un monitoreo permanente cuando se nos permite el acceso. Pero yo aquí sumaría que en México se vive una situación de crisis institucional muy fuerte que ha permitido toda esta violencia que sin lugar a duda afecta a los grupos vulnerables, siendo uno de ellos la población migrante. Y que hay una situación también muy fuerte, que decir, de discriminación hacia no solamente la población migrante, sino hacia ciertos grupos de extranjeros y de mexicanos también, como es el caso de los indígenas, ¿no? Y que aquí el problema ha sido que no se asumen responsabilidades por parte de las autoridades. Siempre que se desata un problema de violencia, en ciertas zonas los culpables son los migrantes porque están llegando a esa zona, o los culpables son tal grupo de población porque están ellos favoreciendo que se den esas condiciones, sin asumir que el problema que vive no solamente México, sino varios de los países cruzan por un tema de desarrollo, de violencia en los países, de una desigualdad brutal que hace y forza a la gente a tener que salir de sus lugares. Ay, bueno, Gabriela Inés Montoya Guerra de Nextlalpan. Es muy lamentable que nosotros como mexicanos no demos la mano a las personas que nos piden un peso para llegar a su destino y que los policías los extorsionen. Mis primos están allá en Estados Unidos, sufrieron muchísimo para llegar. Además, mi padre vive cerca de Lechería y vio a una chica que tuvo que dar a luz debajo de un puente porque las ambulancias y hospitales no les quieren ayudar por el hecho de no tener papeles. Mi familia, cada que podemos, les ayudamos con comida. Solo quiero mandar una felicitación, dice Irma Martínez, al padre Hugo, decirle que los migrantes tienen mucha necesidad de él y que los puede ayudar por medio de la oración. Ella es de Coacalco. José Luis Mora, con tanto migrante que hay en México, el gobierno debería de preocuparse por qué tanta gente se va a los Estados Unidos. Deberían de educar mejor al pueblo. Ay, ¿tú qué opinas de esto, Clodomiro, de esta llamada? Y voy para allá con ustedes. Gracias, chicos. Fíjate, ahora que hablaban que no había, digamos, asistencia médica, no hay ninguna asistencia, no obstante que la legislación de que hace rato nos comentaban, bien incluido que se les puede dar y se les debe dar asistencia médica, alimentaria, etcétera, etcétera, por la nueva legislación que se pone como un modelo, fíjate,
El problema está que no se sigue. El problema está que gente que están involucradas en esto no conocen esa legislación, no se les da, no se les prepara. Son cosas que nosotros deberíamos de conocer desde la escuela, hacer una mentalidad nueva hacia lo que es la migración. Porque el aporte que el migrante hace no es únicamente una cosa económica. Se va sobre todo a Estados Unidos, pero es por la cercanía. Yo sé que hay una migración muy importante de mexicanos, también a Australia y otras partes, pero a Estados Unidos es por la cercanía, porque se piensa, pues estamos aquí. Pero las dificultades que se pasan, esa esperanza que de la que hace rato comentaba, muere en la frontera, pero muere en las calles de los Estados Unidos. Yo he estado en un restaurante que es zapoteco allí en Los Ángeles y de repente hacen una redada y se llevan a la gente. Pero es que Los Ángeles no tienen una legislación tan seria como la que tiene, por ejemplo, en Arizona, tan terrible contra la migración. Y sin embargo hay una actitud hacia el migrante que no es únicamente... La discriminación es fuertísima, es horrible la discriminación que se da, incluso por algunos migrantes nuestros que ya se ideologizaron y que ya tienen una cierta colocación, se convierten en los denunciantes de los migrantes. Bueno, pues lo hemos visto, Arnold Schwarzenegger fue migrante. Oye, nos hablas de la discriminación, ahorita regresando al corte, Leticia, es que se acaba de sacar la encuesta. Y de ahí vamos a ver por qué hasta de los albergues aquí en México han querido sacarlos. Es impactante. Ahorita regresamos. Estamos en Diálogos, una mirada al migrante. Vamos a lograr este objetivo porque por las necesidades, por nuestros hijos estamos luchando. Por eso pensamos de viajar a luchar nuestra vida allá, pero como le decía, primeramente Dios que si permite, porque ya cruzando la frontera está más duro que aquí en México. México es uno de los países de mayor emigración del planeta. Es de los países que tiene más ciudadanos de su propio país viviendo en el exterior. Y eso no nos ha hecho sensibles ante los otros que cruzan por nuestro país en la misma circunstancia. Lechería es considerada la casa centro de toda la República. Es el enlace entre las casas del sur, entre las casas del norte, donde todos los migrantes que suben, es allí donde nosotros les permitimos la estancia. Se le reciben de 24 a 72 horas, donde les damos el alimento, la llamada, el descanso, la higiene, atención médica, psicológica y espiritual. Las grandes civilizaciones solamente fueron hechas por migrantes. Y ahora que se está colapsando nuestra civilización, se va a construir precisamente por los migrantes. Porque hay una respuesta, porque hay una esperanza, porque hay un trabajo, porque hay una fuerza que no nos podemos imaginar. Cuando tú criminalizas y generas leyes que todo está orientado a la contención, estás haciendo exactamente el trabajo de entregar a los migrantes al crimen organizado y a la corrupción. Ningún migrante se va porque quiere sufrir. Los migrantes salen porque tienen una esperanza. Bueno, el albergue fue fundado formalmente en 2007 y bueno, después de un gran trabajo del padre Solalinde, y en 2010 se constituyó como asociación civil. Todas las personas que colaboramos en el albergue somos voluntarios, lo cual quiere decir que no recibimos ningún tipo de sueldo ni apoyo. Estamos aquí porque hemos conocido de la labor que hace el padre y de su trayectoria, y pues eso nos ha movido a venir a colaborar con la importante labor que él está realizando. Bueno, lo primero que vamos a ver de frente es la capilla. El padre oficia misa todos los domingos a la 1 de la tarde. De inicio como que les da la bienvenida a todas las religiones, ¿no? Y siempre hay como palabras de aliento. Y bueno, aquí en la oficina se hace el registro. La idea es que los migrantes llegan de aquel lado y bueno, ellos caminan hacia acá y aquí, déjenme ver si tengo una tarjeta a la mano. A través de un programa que tenemos en internet se les hace el registro y se les llena una tarjeta como esta. Bueno, acá de frente podrán ver el espacio que será de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras va a empezar a colaborar con el albergue en atención a los migrantes. En el albergue se les da 3 alimentos al día, se les proporciona además
de la alimentación, llamadas gratuitas a Estados Unidos, hasta 4 llamadas al día. Como a Centroamérica no tenemos ese servicio, lo que podemos hacer es enviarles mensajes a números de celular a través de internet y como les comentaba, pues se les lleva al médico en caso de ser necesario. Bueno, de este lado tenemos el dormitorio provisional de las mujeres, que en realidad es el de allá, pero están por terminarlo, entonces de momento están quedándose acá. Acá del lado, de acá de frente tenemos el dormitorio de varones y bueno, este es mucho más amplio, tiene una capacidad para 54 personas, entonces la idea es básicamente, como ustedes pueden ver, la misma. El dormitorio normalmente durante el día permanece cerrado y actualmente ya se está trabajando en un proyecto súper interesante que es una granja y una pequeña huerta. La idea es que pues sean proyectos autosustentables que generen recursos para el albergue. Sí, no está fácil porque pese a que sí hay personas que ayudan, bueno, pues cada 2 días esta llegada constante de migrantes, no está fácil darles a todos comida, un cobertor, lo que se pudiera. Leticia, a ver, ¿qué dice esta encuesta de discriminación acerca de la discriminación que tenemos, de la que somos capaces los mexicanos? Sí, mira, el CONAPRED presentó apenas el lunes su encuesta nacional de datos sobre discriminación. Ruda, ¿eh? Está ruda, pero también esperanzadora. Te voy a decir por qué. Digo, no me voy a extender en eso porque los resultados son muy recientes, pero vamos a tener mucho de dónde jalar para trabajar con eso. Datos interesantes es que justamente el problema de la cercanía en la frontera sur con el tránsito de migrantes sí genera actitudes más hostiles, sí hay una mayor reacción en contra en el sur que en el norte. En la frontera norte son mucho más abiertos a los migrantes, por obvias razones, la cercanía con Estados Unidos, pero es un dato interesante, quiere decir que hay que invertir más en educación y conocimiento del otro en algunas zonas, digo, en todo el país, pero también para que esta cercanía, que además va a crecer, la realidad de la migración va a extenderse y nos tocará vivirlo cada vez más. Pero manejaban un número de que 7 de cada 10 mexicanos no querían un migrante en su zona. Bueno, eso es alarmante, Leticia. Pero también está desglosado por zonas, entonces sí nos da elementos para poder trabajar más, te decía yo, bueno, de una manera más dirigida también a ciertas regiones. Pero fíjate, otro dato que a mí me pareció interesante. Prácticamente 30% de los mexicanos a nivel nacional, ¿no? La muestra que ellos tienen, que no es representativa, pero nos da indicadores, es no permitirían que un extranjero viviera en su casa. Es muy fuerte, pero hay un 70% que sí. Entonces, bueno, tratando de ver esto, y otro elemento que también me parece interesante es que justamente esta primera encuesta, bueno, arroja elementos que tienen que ver con que los mexicanos no vemos el problema de la inmigración y la transmigración solo como un problema de que nos están invadiendo, que vienen otros. No es eso, como lo comentaba alguien entre los invitados, sino sobre todo un problema de empleo, que es grave verlo así, porque bueno, es cierto que ese es el meollo de este país, ¿no? Pero no se volca totalmente a una cuestión xenofóbica. Podemos trabajar, estamos a tiempo de trabajar, y hay muchos grupos que están trabajando en eso, y por eso también yo digo que es esperanzador en el sentido de que nos da elementos para invitar a la gente que sea sensible a este tema y se acerque a contribuir, a colaborar, y por otros lados a trabajar en el tema de la no discriminación y la no xenofobia a cualquiera. A ver, aquí al Padre Gus, ¿tienen algún dato de cuánta gente sube en Arriaga? Y de esos, ¿cuántos de veras llegan a Ixtepec? ¿Y cuántos de veras llegan a Veracruz? ¿Y cuántos de veras llegan con ustedes? O sea... Estadísticas son las que tenemos desde Tenosique, desde Chiapas, que allá entran en la frontera sur, entran de los 800 a los 1200, pero en el trayecto se van quedando estancados, se han quedado ya enfermos o mutilados, y a nuestra casa en Lechería llegan aproximadamente de 150 a 200 al día. Es una cantidad que va minorando. ¿Por qué bueno, los pobladores alrededor de esta casa, este refugio,
no querían que estuvieran ahí los migrantes? ¿Por qué incluso tuvieron que hacer una cadena humana para que no los sacaran? Porque es la reacción natural cuando se vive la inseguridad. En nuestra casa hay grupos ahí alrededor de polleros, de malvivientes. Todo eso ha creado que se vea la migración en nuestra zona, en Lechería, como un punto de drogadicción, del crimen organizado, de secuestro, y no solamente es el temor hacia el migrante, sino también a todo esto que puede llegar a la misma comunidad. Y es entendible porque lo que nosotros estamos ocupando ahorita como Casa del Migrante originalmente era salón parroquial, y entonces ahorita esa es también la sensibilidad donde están heridos y donde ellos sienten posiblemente el rechazo de la iglesia, que les quitaron algo suyo y que quieren también alguna situación. Oye, Marta, y Tenosique, nos ibas a decir ahí, porque es un punto delicado ahorita. Es uno de los puntos que tiene más violencia en este momento. Mira, de los 1000 migrantes que pasan por el albergue La 72, que pasaron en enero y febrero, 1000 migrantes, hubo 9 denuncias formales de violación, 6 de abuso y 94 de secuestro. Y estos son los que se atreven a denunciar. Entonces la zona es terrible, y a lo que es más importante es, y uniéndolo a todo este tema de la discriminación y de la violencia, mira, cuando la sociedad empieza a actuar, las cosas sí cambian, y cuando la autoridad empieza a actuar, también las cosas cambian. Después de las grandes movilizaciones que hicimos en Chiapas y Oaxaca, nos decían los migrantes, por ejemplo, que cuando pasaban por Chahuites, el tren, les tiraban piedras, y que ahora cuando pasan por Chahuites les tiran botellas de agua. Ay, qué bueno. O sea, la comunidad sí cambia. El ejemplo de las patronas es un ejemplo que ha inspirado. Entonces, ¿qué está pasando en Tabasco? Que nadie le está dando la gana a actuar. Las autoridades no están haciendo nada. Acaban de detener a un señor que estaba secuestrando, y resulta que ese señor es hijo de un excomandante de la policía de Tenosique, que está en la cárcel por relación con crimen organizado. Entonces la complicidad y la falta es lo que no ayuda. Es lo que no ayuda, y la sociedad tiene que actuar, y la valentía de los sacerdotes que están en los albergues. Y aunque nosotros somos una organización absolutamente laica, estamos metidísimos hasta el fondo en los albergues. Fray Tomás González es ahorita el que está en la situación de amenazas por la que pasó Solalinde el año pasado. Claro. Sí, ahora todos ya reciben, ya saben ustedes, llamaditas y demás. No, los detiene la policía, los arrestan, los golpean. Los mismos pobladores a veces los agreden o los quieren acusar de trata y demás. Bueno, aquí tenemos una vecina de ahí de Lechería, ¿verdad, Alan? Sí, mira, aquí tengo a Fanny, que es vecina de Lechería, Fer. Buenos días. Mire, yo soy vecina de la colonia Lechería. Me ha tocado vivir todo este fenómeno de la migración desde que se inició, desde que se construyó la casa, bueno, desde que se instaló la casa del migrante ahí. El problema que nosotros tenemos como vecinos es que a raíz de que eso se instala, empiezan a llegar los migrantes. Los migrantes que nos causan más problema a nosotros no son los que están dentro de la casa, porque se supone que los que están dentro de la casa tienen un reglamento y lo tienen que acatar. El problema es todo lo que se queda afuera, lo que está alrededor de, lo que se genera alrededor de esa casa, ¿no? Que es desde polleros, que es desde los migrantes que están tomando, que se están drogando. Son cientos los que llegan, o sea, a la semana llegan cientos de migrantes. ¿Ustedes tienen temor de estos otros que no están dentro del albergue? Exactamente. Sí tienen temor. Sí, ¿ha pasado algo? ¿Ha habido agresión? Claro que sí, ha habido agresiones, y las hay a diario con esos migrantes que están fuera. Es desde golpes, insultos, son a veces a las mujeres les dicen obscenidades. A veces, en ocasiones, mire, es que el problema es que alrededor de la casa todos los migrantes que no entran se sientan o se duermen, comen y defecan en la calle. A ver, acá le quieren hacer comentarios. A ver, Leti. No, bueno, yo creo que eso es muy importante porque justamente muestra que aquí sí hay responsables, y los responsables es la autoridad en cada caso. Decías del caso de Tenosique o del caso ahora de lo de Lechería. ¿Dónde está la autoridad
¿Dónde está el gobierno que corresponda, que tendría que estar resolviendo ese problema? Porque es obvio que las casas de migrantes dan una ayuda de muchas características, pero no pueden resolver el problema. No el de todos, y tampoco tienen obligación los migrantes de entrar a los albergues. Claro. Digo, es una decisión de ellos. Pero si no hay seguridad en la zona, que tendría que generar la autoridad, efectivamente no logran limar una situación donde la sociedad acepte, más allá de que se involucre o no. Y también en el caso donde la impunidad sigue siendo la gota en el tema de las denuncias que se atreven a hacer, el tema es que hay un responsable. Ahorita voy a un corte, regreso directamente contigo, Marta. Un segundito, tranquila. Gracias. Sí. Ahí vamos, estamos escuchando aquí todas las voces en esta mirada a los migrantes en diálogos. Ahorita regresamos. Por decir ayer acá, quiso montar el tren un muchacho y lo arrastró. Y un tren que ya habíamos pagado, porque pagamos por montar ese tren, decían que lo iban a llevar despacio para que subiéramos y era mentira. Nos quitaron como 900 pesos. Esta casa inició en enero del 2009. En el mes pasado celebrábamos ya los 3 años de vida del migrante, donde al migrante se le ofrece la comida, el descanso, la atención médica. Durante el recorrido por el territorio nacional, el migrante se enfrentan a la inseguridad, a la violación de sus derechos humanos, se enfrentan a la extorsión, al secuestro, a la drogadicción, al accidente, todo eso que va a estar afectando también la vida psicológica del migrante. Aquí en la comunidad pues hemos estado dialogando ya con las autoridades municipales, estatales y federales para la urgente reubicación de la Casa del Migrante, y así también esta seguridad sea para la misma comunidad de Lechería, como también la seguridad que estamos ofreciendo al migrante. Vamos a reconocer que las actuales instalaciones de la Casa del Migrante fueron creados por la comunidad y sabemos que estos espacios son insuficientes. Al principio fue una cantidad menor la del migrante, la que se albergaba en los primeros meses, pero ya durante el transcurso de estos 3 años hemos albergado a más de 25,000 migrantes, y esto nos da la pauta para reconocer también que los espacios son totalmente insuficientes. Lo que les quería contar yo es que nosotros veníamos por aquí, por el lado de Las Palmas, buscando para agarrar el tren Las Villas. Y cuando veníamos para Boquecerro, veníamos por la línea, nos salieron 4 maleantes con armas. Mi hermano venía adelante con el hijo de él, mi sobrino, venía adelante, pero yo ya había pasado por allá días, yo sabía que ya saltaban un pato, pero se hacen pasar como mojados y son mexicanos. Y entonces ellos pasaron adelante, cuando yo vengo atrás, me agarran a mí y a él, a él le ponen la pistola en la cabeza y a mí me pegan acá, entonces no me botó. Y entonces ahí empiezan a agarrarlos a tiros, así como películas, tiros. Y a mi hermano le pegaron uno acá, le tiraron 7 tiros, los quitó, yo le pegaron un tiro y le jalé el dedo, al otro los 2 dedos. La inseguridad latente que se ha desbordado a partir de la presencia del coyote, del pollero, del guía, que también está trayendo mucho la drogadicción y el mismo secuestro. Y esto es latente en la persona y en la vida diaria del migrante. Y por consecuencia, si aquí albergamos al migrante, estamos también siendo objeto para que estas situaciones de inseguridad se vayan manifestando también en el entorno de la misma comunidad de Lechería. Sí. Bueno, ese que vieron allí es el albergue de Lechería, ¿verdad? Marta, tú querías comentar algo acerca de esta inquietud que están ocasionando a los vecinos a los alrededores. Sí, mira, es que es una situación sumamente compleja y no imputable a los migrantes. Tultitlán y Lechería es una zona de alta criminalidad social mexicana, no migrante. No, bueno, ya. Sí. Tiene una de las policías más corruptas. Y platicando con la gente de ahí, con los que se estaban quejando, porque hay que separar a la comunidad. Está la comunidad decente, de buena fe,
que le puede dar miedo, molestias, preocupación. Pero también está la comunidad criminal metida ahí, que es la que le renta los cuartitos a los polleros y que son los que están metidos en el narcomenudeo y todo se lo quieren cargar a los migrantes. No ha habido mucho feminicidio ahí ¿no? Sí, y lo paradójico de esto es que uno de esos hombres que lo tenía aquí gritándome como uno de los Minutemen gringos con los que nos hemos enfrentado, estaba aquí diciéndome, es que nos van a violar a nuestras mujeres. No ha habido una sola violación reportada de nadie de migrantes violando a mexicanas, y reportan que 7 de cada 10 mujeres migrantes que pasan por aquí son violadas. Entonces estamos en la tierra ¿de qué? El mundo al revés. El mundo al revés, ¿con qué cara podemos? Entonces, si la comunidad se preocupa, sí tiene razón en preocuparse, porque son problemas sociales que se deben resolver, pero no involucran la criminalidad de los migrantes, sino es una zona complicada, con altos índices de criminalidad, donde no están atendiendo ni la pobreza de su propia población, que es lo que tendrían que estar atendiendo, los programas de su población. Y entonces, ¿por qué no podemos seguir pensando y diciendo, considerando premisas falsas de lo que sucede en México? A ver, mira, además de todo esto que es tan grave, nosotros tenemos que considerar que en nuestra educación no se nos habla de la migración. Es que todos los indígenas aquí fueron migrantes, los pueblos indígenas. Es que todos los que tenemos alguna ascendencia que no es indígena fuimos migrantes. Entonces, eso no se nos explica. Pero tampoco se nos explica la victimización que se hace de los migrantes. Por ejemplo, un migrante que se droga es víctima de una situación desde su comunidad de origen, de la situación social. Esto se tiene que mostrar a nivel social desde las escuelas para que nosotros nos situemos de una manera articulada y como miembros de esa sociedad. Estos migrantes forman parte de nuestra sociedad, aunque vengan de cualquier parte de América Latina. Y entonces, y a nivel cultural, imagínate la esperanza y la dinámica que tienen los migrantes. Es una de las perspectivas de sobrevivencia de nuestra propia civilización, porque nosotros ya estamos agotados, ya no tenemos respuestas más que agravar lo que nosotros en este momento vivimos. Y a nivel cultural, el sentido de vida que tienen los migrantes es increíble. Cuando uno habla con un migrante, cuando uno convive con un migrante, con uno o con más, uno se queda admirado de lo que ellos efectivamente piensan. Miren, en Estados Unidos, en este momento, la mayoría de sobre todo latinoamericanos. Mientras hay unas comunidades que llenas precisamente de migrantes, así como la esperanza de la iglesia está en migrantes, también la esperanza de nuestra sociedad está en los migrantes. Tengo en la línea Norma. Sí está Norma, ¿verdad? Norma Romero, la patrona, estamos enlazándola desde Veracruz. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Gusto en saludarles a todos. ¿Cómo están por allá? Pues mira, aquí estamos consternados ante esta situación que parece que no tiene solución, pero personas como tú nos dan esperanza de que se sensibilice todo el pueblo y que verdaderamente podamos hacer algo. ¿Cómo se te ocurrió a ti, Norma, empezar a apoyar a los migrantes, a darles comida? Y bueno, uno pensaría que eras multimillonaria o algo. ¿Cómo implementaste toda esta ayuda? Bueno, sí, soy multimillonaria, pero mucho amor, porque realmente todas las personas que estamos trabajando con los migrantes es porque tenemos mucho amor para dar. Creo que es importante que el amor que Cristo nos ha enseñado sea la base importante para poder hacer algo. Nosotros que hemos tratado y conocido a los migrantes, nos hemos dado cuenta que los migrantes lo único que quieren es una oportunidad para salir adelante. Ellos no vienen a dañar a nuestro país, ellos solamente quieren pasar. Dicen, déjennos pasar, solo queremos pasar. Y creo que nos hemos dado a la tarea de entenderlos porque nos hemos acercado a conocer sus historias. No debemos tenerle miedo al migrante. No es un extraterrestre, es un ser humano como nosotros. Solamente quiere salir adelante. Creo que todos debemos darnos una oportunidad y eso es lo que nosotros hicimos. Darnos la oportunidad de conocer quiénes eran ellos. Y es por eso que estamos aquí. Antes en otros poblados también les arrojaban así en bolsitas comida y agua. Ahora se las cobran carísima.
¿A ti de dónde se te ocurrió empezar a ayudarlos con un poco de comida? ¿Los veías pasar? ¿Tienes algún pariente migrante? ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, fíjate que hasta eso es curioso. Nosotros realmente no tenemos familiares migrantes, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque todos están aquí en nuestro pueblo y bueno, tenemos la gran dicha de estar juntos. Pero creo que cuando nosotros iniciamos dándoles de comer a estas personas era porque nosotros no sabíamos quiénes eran, no sabíamos si era gente solamente de nuestro estado o era gente que venía, pero realmente desconocíamos la situación que vivía Centroamérica. Entonces, acercarnos a dar un lonchecito, porque en el año de 1995, cuando iniciamos, las hermanas salieron a comprar el pan y leche. Fue cuando ellos pasaron y dijeron, madre, regálanos tu pan. Entonces, cuando ellos pidieron comida, eso fue lo que nos preocupó. ¿Por qué piden comida a estas personas? ¿Quiénes son? Y nos dimos a la investigar quiénes eran estas personas y bueno, entonces fue ahí donde nosotros empezamos a conocer quiénes eran los migrantes. ¿De dónde sale el dinero para comprar el arrocito, lo que les pueden ustedes dar? ¿Hay colecta, hay donaciones? ¿Cómo le hace doña Norma? Bueno, más bien toda la recolecta que hacemos del frijol y del arroz es porque vamos a las universidades a concientizar a los jóvenes, los invitamos para que conozcan a los migrantes, para que se den cuenta y también para que valoricen, ¿no? todo lo que sus padres hacen para mandarlos a estudiar, que se den cuenta que deben aprovechar, ¿no? Entonces nosotros los vamos a sus universidades, platicamos con ellos, los invitamos a que vengan a nuestro lugar de trabajo y ellos mismos son los que se enamoran de esta causa y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Y se ponen a hacer la recolecta. Ellos son los que se organizan y ellos son los que vienen a dejarnos. ¿Cuántas mujeres hay? Ay, perdón. También muchas familias que se han unido a esta causa. Claro, eso les quería preguntar. Norma, ¿cuántas mujeres son las que hacen la comida? Porque ¿cada cuánto pasan? ¿Cada 2 días? ¿Cada cuánto pasan por ahí en Veracruz? Mira, nosotros somos 14 mujeres que estamos trabajando con los muchachos, trabajando con los migrantes, y todos los días, ahorita el flujo a partir del mes a finales de enero empezó muy fuerte, están pasando entre 700 migrantes, 700, 800 migrantes que están subiendo diariamente. ¿Diario? ¿Sí? Diario. Híjole, dale aunque sea una comida. Están pasando un tren en la mañana, uno al mediodía y uno a las 8 o 9 de la noche. ¿Tienen mucho contacto con ellos o nada más es al pasar que les van arrojando la comida? ¿O algunos? No, mira, lo que pasa es que cuando el tren, tenemos contacto con ellos porque luego el tren se para en el cambio y nosotros bajamos a darles comida. Y es ahí donde platicamos con ellos y conocemos de qué parte vienen, qué ha pasado con ellos. Y bueno, nos comentan ahí sus vivencias. ¿Cuál es la historia que más te ha impactado, Norma, de todas las que te han contado? Imagínense 700 migrantes diarios, pues muchas historias conocerás. Sí, han sido muchas, una de las cuales a mí me enamoró de este trabajo fue el ver a Cristo en ese tren. Yo lo vi con estos ojos que Dios me dio y bueno, al verlo ahí yo dije, este es el servicio que Él quiere y este es el servicio donde yo me voy a entregar para ayudar a mucha gente que necesita que alguien le apoye. Yo creo que el migrante es una persona que pues a veces todo el mundo tiene miedo de dar la cara por ellos. Yo no tengo miedo, yo la voy a dar pero con gusto, porque sé que no estoy sola, porque sé que Dios está a mi lado y Él me ha apoyado y me ha hecho ser fuerte, me ha quitado el miedo y bueno, pues aquí estoy ayudándolos. ¿Ha tenido alguna represalia esta acción que has tomado, Norma? ¿No te han amenazado, no te han querido pues llevar a la cárcel o algo, acusada de lo que sea? Bueno, cuando iniciamos sí había un poco de falta de información, porque realmente me decían que me podían acusar de pollera, que me podían, pues que darle de comer a los migrantes era un delito. Pero después con irme informando qué era bueno, qué no era, pues ya fue como yo empecé a tener ahora sí como más conocimiento y ahora bueno, pues realmente nosotros aquí, gracias a Dios, es un paso tranquilo en nuestro lugar, no hay nada de eso, o sea, está tranquilo. Nosotros hemos tenido más bien, nos comentan que es más en Tierra Blanca, que es donde suceden más los casos. Claro, y fíjate, lo vamos a dejar ahí, mi querida Norma, tengo que ir a un breve corte, te agradecemos mucho el haber tomado esta llamada y sobre todo
la lucha que tú haces. Si tienen, tienen página de internet o cómo se les puede ayudar. Página de internet o algo, regresando la damos, ¿te parece bien, Leti? Y hablaremos eso de Tierra Blanca, a ver, ¿por qué está tan delicado Tierra Blanca? Ahorita regresamos aquí a Diálogos. Para mí ha sido un poco difícil por el motivo del frío, el miedo al tren, a que si nos podemos caer, el miedo a la niña de no dormir, por el motivo de que se pueda despertar y pensar que está en otro lado y levantarse de un solo y caerse. Y los peligros, pues más que todo por ella que es niña. Es que con todo y los niños, ¿saben ustedes la cantidad de tragedias? En la frontera sur se suben al tren, a veces llevan en el rebozo al niño y se les cae el niño con el tren andando. Son tragedias. Bueno, vamos a ver esto de la frontera sur. Migrantes Frontera Sur es un movimiento social y artístico que se basa sobre todo en el trabajo de artistas que hemos estado invitando los últimos 4 años a recorrer la ruta migratoria desde la frontera sur hacia el norte, principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, parte de Veracruz también, para documentar todo lo que está sucediendo en estos últimos 4 años sobre la ruta, sobre implementar acciones desde el arte contemporáneo que visibilicen el tema, que lo denuncien de alguna manera y que propicien una reflexión amplia. Hasta la fecha se han montado desde Migrantes Frontera Sur casi unas 10 exposiciones colectivas en las que han participado aproximadamente más de 150 artistas, la mayoría mexicanos, muchos también de ellos artistas centroamericanos radicados en Estados Unidos, y justamente actualmente estamos impulsando un nuevo proyecto con la comunidad de artistas mexicanos en Chicago, que se llama Rostros de la Migración. Es una segunda parte de esta exposición, que son ya casi más de 50 óleos donados por artistas para recaudar fondos para el albergue del padre Alejandro Solaline. Estamos trabajando impulsando esta campaña visual por el derecho a la movilidad humana a partir de una serie de carteles que estamos haciendo. Y por otro lado, estamos haciendo el resultado del año pasado de estas residencias por la ruta. Este año forman una exposición que se llama Caleidoscopio de Fronteras, que va a mostrarse próximamente en Chicago, en la Jornada de Migración y Cultura. Y estamos impulsando también algunos ciclos de cine, de debate, de discusión. Hay una exposición de la maestra Helen Escobedo, 101 esculturas de su proyecto de arte público Éxodos. En fin, estamos tratando de llevar no solo el arte a los espacios públicos o a los museos, sino también a los lugares de la ruta, que son un emblema y también son como el lugar donde sucede todo esto. Al paso de estos años, las acciones se han venido conjuntando con muchas otras organizaciones. El trabajo del movimiento Migrantes Frontera Sur ha servido para impulsar o sumar esfuerzos en defensa de los derechos humanos de los migrantes. Esas figuras que veían ahí en las rejas, en la malla ciclónica, son escalofriantes, ¿eh? Cuando llega uno y de noche las ve, bueno, y representa a los migrantes precisamente. Y bueno, tengo aquí a doña Tere, salvadoreña, que hace muchos años, ¿verdad? Vino y hasta un documental le tocó hacer. Sí, sí. Sí. Y cuénteme, a ver, ¿qué pasó? Yo vengo de aquí, de la casita del refugiado, donde es un espacio donde llegan todos los migrantes que vienen de otros países y que ahí los reunimos con ellos. Es un espacio donde ellos cuando llegan se sienten con mucha confianza, se sienten como que están en su casa porque encuentran esa solidaridad, ese apoyo de los que estamos ahí en la casita, ¿verdad? Y es donde convivimos con ellos, los solidarizamos y tratamos de ayudarlos más. Yo como salvadoreña que
soy, que cuando llegué a México sufrí mucho la discriminación, lloré mucho porque me sentía discriminada y me sentía que como que no era un ser humano, que no me veían como una persona, ¿no? Entonces ese sufrimiento yo lo tuve y por eso entiendo a los compañeros migrantes que llegan a la casita, ¿no? ¿Actualmente es la misma discriminación o se ha acentuado? Lo que pasa se siente, yo siempre siento, a pesar de tener años de vivir en México, por mi acento. Mi acento es el que a mí me dice, no, tú no eres mexicana. Me traiciona, ¿no? Ha sido difícil porque siempre he estado constante con mi gente, ¿no? Tenemos reuniones con ellos, nosotros hacemos actividades, nosotros hacemos convivios, hacemos excursiones con ellos. Ahorita la gente que más los está llegando a la casita son de África, ¿no? De muchos sectores de África, entonces ellos se sienten con esa discriminación por su color. Le es difícil a ellos, ¿no? Por su color son discriminados, son mal vistos, así como se ve mal vista las indígenas, así ven también a los de color, ¿no? Y como ellos dicen, yo puedo pasar como mexicano, si el color, dicen ellos, claro. No. Entonces ellos se sienten con eso, vienen con las ideas, familias que vienen completas, vienen con la idea de quedarse viviendo en México, pero la situación es muy difícil, no encuentran un trabajo, les es difícil arreglar sus papeles, familias que traen sus hijos y que quieren que sus hijos estudien y como los papás no presentan papeles, no son recibidos los niños en las escuelas, ¿no? Y yo creo que eso no debe de ser así porque los niños son personas y que necesitan su estudio, su educación y por eso hay veces pasan a México y se van. Vienen con la idea de quedarse en México, pero no esa situación no pueden porque hay personas que no pueden arreglar papeles. A ver, y acá tenemos precisamente los coordinadores de este asunto, ¿no? A ver, Kevin, claro, cuéntanos. De Casa de Refugiados. De Casa de Refugiados. ¿Tú qué haces ahí, Kevin? Bueno, yo soy responsable de educación. O sea, el proyecto es primero un proyecto de educación de Amnistía Internacional y del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y la idea es fomentar la integración de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y también en cierta medida de migrantes que requieren protección. Y pues mucho. ¿Y qué hacen para lograr esto? Porque suena complicadísimo. No, pues mucho es de trabajo de sensibilización en escuelas, detectar ahí también redes solidarias, como estamos comentando las iniciativas de la patrona, de todas esas personas involucradas con albergues. Es importante como pues destacar que en la sociedad existen esos potenciales de redes que van a apoyar la integración económica, dar acceso a servicios básicos como pues alojamiento temporal. Pero salud. ustedes no son un alojamiento temporal, ¿no? A ver, que nos platique también aquí el mero coordinador. Bueno, es un trabajo que más bien parte de lo educativo y ha sido muy interesante porque de ese trabajo educativo con la sociedad mexicana, pues a lo largo del tiempo hemos visto muchas tendencias. Una, como se haya mencionado, como sea lo que antes era un trabajo totalmente apolítico, digamos, en tema de seguridad para los trabajadores humanitarios, digamos, era sin riesgos a comparación de otros trabajadores humanitarios que hacían trabajo de defensa de derechos indígenas o cuestiones de democracia. Esto a lo largo del tiempo hemos visto que se ha vuelto de alto riesgo, ¿no? La gente con la que tenemos contacto, como ya se ha mencionado, están amenazados, han sido criminalizados, pero también hemos visto que la sociedad mexicana se ha visto afectada por la violencia. En ese sentido hemos constatado cómo trabajar por los derechos de los migrantes, de los solicitantes de asilo, de los refugiados, es trabajar por los derechos de cada uno de nosotros. A lo largo del tiempo hemos visto que no se diferencian. Todos somos de alguna manera como en un escenario de una guerra contra la población civil, donde lo principal es la corrupción y la impunidad, y obviamente en ese escenario los más vulnerados son la población migrante, como los menores, los que no pueden ejercer su ciudadanía, pero es decir, nos hemos constatado que es una guerra que se ha instalado contra la población civil, ¿no? El mercado, como se ha mencionado, ha puesto una mercancía
todo es una mercancía y estas personas con las que trabajamos, pero también a las escuelas a las que vamos, detectamos ese efecto de la violencia, de la guerra que se instala contra la población, y por eso lo importante de diferenciar, como se ha mencionado, el perfil complejo que hay, así como es importante diferenciar que la población mexicana es muy amplia, no sé, están los que secuestran, están las personas solidarias, las personas que permanecen indiferentes, claro. También en la los población migrantes, pues hay muchos. Hay quienes vienen huyendo de la persecución, quienes tienen temor de ser devueltos, y los que vienen, como se mencionaba, en ese escenario donde el crimen organizado hace el trabajo sucio para grupos de poder. Me preocupa Mercedes, por ejemplo, que hablando de esto que tú nos mencionas, dice, es importante no dejar de lado la presencia de los Zetas en lechería, los cuales provocan violencia e inseguridad tanto a los migrantes como a los vecinos de la zona. También los vecinos aprovechan la situación del migrante para vender productos por encima del valor real. Por ejemplo, el litro de leche lo venden a 100 pesos. O sea, Juan Carlos Madrigal Melo, él está muy en contra, ¿no?, de la migración. Entonces, la gente que vivimos en lechería sabemos la clase de personas que son los migrantes, que roban y se drogan. El padre que está ahí está diciendo mentiras, ahorita le vamos a ceder la palabra, les cobran en los albergues, es una corrupción total. Su hermano es un prepotente, perdón, estoy leyendo esto que es una llamada, padre, para que usted pueda decir al respecto algo. Y de hecho este albergue no pertenece a la iglesia, sino a la comunidad. Deberían de venir a grabar en las noches para que vean cómo son las cosas. Abusan de la buena voluntad de la gente de lechería. Hace 2 meses violaron a una niña y la mataron. Una vez hubo una riña de migrantes y amaneció muerto uno de ellos en las vías. Padre, tiene usted aquí el derecho de réplica. Sí, estamos con toda la claridad del panel, de la misma comunidad. Creo que no tienen mucha experiencia de cómo estamos al interior de la misma casa del migrante. Y esto provoca pues esta falta de conocimiento. Si es de lechería, le invitamos realmente a que tenemos también aquí entre el público personas de allá de lechería, quienes están también con otra una visión diferente. ¿Por qué dicen que se les cobra en el albergue? ¿Se les cobra? No todos los servicios que nosotros damos gratuitamente. Incluso las llamadas telefónicas. Llamadas, atención médica, ropa, todo es gratuito. Marta, tú también querías comentar al respecto desde hace rato, ¿no? De todo este asunto. No, bueno, la complejidad de la situación donde los buenos, los malos y los feos estamos todos en el mismo escenario, impide muchas veces que la gente tenga claridad de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en este país es una política de terror, una política en contra de la sociedad, una política que nos ha metido a todos en la violencia y con la complicidad y sobre todo con la impunidad. En ese contexto, tú puedes pensar lo que quieras. Es decir, es de veras complicado. Y la gente muchas veces de buena fe actúa en función del miedo, del pánico que le están metiendo, porque lo único que ves en las noticias y en todas partes es crimen y más crimen y más crimen y una nueva historia de terror y otra más. Y todas fomentadas por el mismo y por el propio sistema. Pero el miedo amarra, nos pone cadenas, así pues cuidado. Por supuesto. Yo aquí tengo a Adaluz, contigo empezamos, contigo sí cerramos, Adaluz. A ver, ¿qué sigue? Ya llegaste hasta acá, has sufrido abusos, vejaciones, te han quitado dinero. Pues llegando aquí al DF, no me vine de una vez para lechería, sino al DF pagando un bus por esquivar unas casetas, no sé. Me agarré un taxi y me cobró 300 pesos para lechería, del DF para lechería. Y le digo, oye, espérenme que aquí voy a pagar, recoger un dinero. Y se fue el taxi con toda mi ropa. Ya para pronto. ¿Estás aquí, pero piensas seguir tu camino hacia el norte? No, yo espero, no sé si hay esperanza aquí para poderme quedar aquí, menos regresar a El Salvador. Ahí se queda la pregunta. Muchísimas gracias. Suerte, hermanos, a ver qué pasa aquí. Ojalá se pueda sensibilizar más todo el pueblo y no juzgar por uno a todos, ¿verdad? Ni tampoco que ustedes nos juzguen a todos los mexicanos por algún maltrato que hayan tenido. Los dejamos pensando en esto.
tenemos muchos mexicanos que son migrantes y estamos recibiendo a muchos migrantes de Centro y Sudamérica. Podrían ser nuestros hermanos, ¿eh? Los vemos en la próxima emisión. Son nuestros hermanos. Son.